Bendiciones, habla su amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. Gracias por ver este video y como ya es costumbre, estamos compartiendo pequeños devocionales, pequeñas meditaciones bíblicas, esperando puedan bendecir sus vidas. El día de hoy estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta historia es muy conmovedora, pero también es muy retadora a todos aquellos que nos decimos ser discípulos del Señor. Esta enseñanza nos habla de la gracia, pero sobre todo también de que en el cristiano no debe de haber ningún tipo de tapujo, ningún tipo de actitud elitista, partidaria, porque el Señor, algo que siempre hizo en su ministerio, era acercarse, número uno, a los más pobres, a los más vulnerables, a los enfermos, a las personas marginadas por sus enfermedades, como a los leprosos, esas personas que por dicha condición, en la cultura hebrea, se les marginaba porque según la ley eran personas inmundas, contaminadas. Jesús vino por esos. Jesús vino inclusive a curar ciegos, paralíticos. Jesús vino por la clase social más despreciada, más baja. Y sobre todo también vino a quitar todo tipo de barreras, de racismos. Inclusive habló con mujeres, cosa que era en sus tiempos algo asombroso, porque un rabí, un maestro de la ley, alguien que hablaba de parte de Dios, era imposible que tratara con una mujer, y sobre todo si era extranjera. Jesús vino a erradicar todo ese tipo de acciones discriminativas, y eso también quiere que su discípulo lo ponga en práctica. Y algo interesante es que se sigue cumpliendo ese patrón cultural hasta el día de hoy. La persona farisea, esa persona que se siente buena, que por lo que hace se siente merecedor de Dios más que cualquier otra persona, siempre va a juzgar y a criticar a aquellas personas que por su condición moral o por su condición como viven, son puestas en crítica, en difamación, porque ellos se comparan a sí mismos y ellos se sienten mejores que ellos. El caso era de Zaqueo, un publicano. En los tiempos bíblicos era un cobrador de impuestos, y como todo político que hasta el día de hoy siempre se les ve mal, porque se han ganado esa fama, ¿no?, de que tristemente la mayoría usa el poder para robar y para saquear más al pueblo en vez de bendecir y dar al pueblo. El caso de Zaqueo era semejante a ser publicano. También era considerado doblemente pecador, porque por una parte era judío, pero servía a Roma, servía a los Césares, y eso era intolerante para los judíos, que uno de los suyos sirviera a Roma y explotara al pueblo, haciéndose rico a costillas de los demás. Y Jesús comió con él, comió con un pecador. Por ponerlo en contexto, sería como comer con un político que todo el mundo ha criticado, que todo el mundo ha difamado por sus robos, por todo tipo de clases que ha hecho, inmorales, etc. Y Jesús vino a romper esa barrera y vino a comer con él. La reacción de la gente fue: ¿cómo es posible que Jesús, el maestro enviado de Dios, esté hablando con un pecador? Pero lo asombroso es que ese pecador al cual la gente criticaba tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió. Y es algo asombroso porque nos deja ver la narración que Zaqueo ya deseaba ver al Señor, pero por su estatura pequeña no podía ante la multitud, que era mucha la que
estaban ahí viendo al Señor. Entonces subió a un árbol y lo vio, y el Señor también lo vio y precisamente le dio la orden de ir a comer a su casa. Y Zaqueo, con ese gozo, vemos cuál es la reacción de recibir al Señor en su casa. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Dio fruto. Eso debe a nosotros motivarnos y a preguntarnos, si decimos tener un encuentro con Jesús, ¿qué evidencias, qué frutos tenemos de eso? Zaqueo lo conoció y en automático quiso dar la mitad de sus bienes y se comprometió, si había defraudado a alguien, dar la cuarta parte de los mismos. Esa actitud nos deja ver lo que dice el versículo 10 al terminar de nuestra narración: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no vino por personas que se sienten buenas. Jesús vino a salvar a pecadores y no a justos. Y lo más asombroso es que esa persona, que aparentemente para nosotros no da nada, termina siendo una persona que da todo por amor al Señor. Y es algo asombroso, mis hermanos, que inclusive a nosotros nos confronta hoy en la actualidad. Zaqueo, un hombre de una mala reputación por ser un cobrador de impuestos, por haber defraudado al pueblo, ahora se convierte en un seguidor del Señor, quiere dar la mitad de sus bienes, y si en algo ha defraudado, quiere dar 4 veces más de lo que ha hecho. Eso es arrepentimiento. Un arrepentimiento que también se traduce a una acción que dio fruto digno de arrepentimiento. Cosa que muchas de las personas, o muchos de nosotros que quizás nos podemos jactar de conocer a Dios, de hablar de Dios, ¿qué estamos haciendo si decimos conocer al Señor? ¿Dónde están esas evidencias de que conocemos a Dios, que creemos en Dios? Zaqueo hoy viene a nosotros con su vida, con su testimonio, a taladrarnos que fue un seguidor, que en automático creyó en el Señor. Claro, no quiero decir que no tuvo luchas, no tuvo dificultades, pero cuando el Señor toca nuestras vidas, es capaz de eso y más, porque para Dios no hay nada imposible. Si abrió la mar, si Dios hizo que cayera maná del cielo, que no cambie un corazón, que no cambie un ser humano, claro que lo puede hacer. Pero aquí lo hermoso es ese fruto que dio Zaqueo, un hombre que no se tenía en mucha estima, dio un cambio impresionante. Nosotros realmente somos llamados a la conversión continuamente en las Escrituras, a través de los ejemplos que vemos. Nosotros, ¿qué hemos dado por el Señor? ¿O qué frutos hemos dado de conocer al Señor? Analicemos nuestras vidas y meditemos, y también es una gran lección para no juzgar y para amar a aquellos marginados, aquellos que la gente solamente critica, que solamente expone. Dios nos ha llamado a amar a todos sin excepción de personas, porque Dios así es. Dios ama sin excepción de personas, y tenemos que imitar ese carácter. Y acerquémonos a esas personas que la gente discrimina, personas vagabundas, personas vulnerables, personas de baja reputación, para gente que se siente perfecta. Dios nos ha llamado a brindar amor a toda la humanidad. Pues reflexionemos esta gran enseñanza, y espero pueda bendecir tu vida y también pueda ponerte a pensar que necesitamos dar frutos dignos de arrepentimiento continuamente de nuestra profesión de fe, si realmente hemos conocido al Señor. Dios les bendiga grandemente. Habló su amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López.